buenas, atléticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Buenas, Paul, Sergio, José, FJF de Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos con el episodio número 11 del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Uno de los mercados más movidos, yo creo, porque se están empezando ya a calentar las cosas en el mercado del Atlético de Madrid. Ya casi estamos en julio. Es verdad que junio es un mes un poco más tranquilo porque aún no ha empezado oficialmente el mercado de fichajes, pero ya se empieza a caldear la cosa y se empiezan a hablar de nombres muy importantes. Højbjerg es un nombre que ya sonó en su día y parece que poco a poco puede seguir sonando. También Vlahovic, que siguen metiendo el Atlético en la puja. Y además de ello vamos a hablar de las posibles salidas de Saúl, de Morata. Veremos a ver qué pasa con Carrasco. Se está hablando mucho de esa posible renovación o no. Y también otros jugadores que podrían salir como Kondogbia y demás jugadores que podrían interesar al Atlético de Madrid. Así que mercado muy muy interesante hoy. ¿Cómo se nota que julio está a la vuelta de la esquina? Primero, porque empieza el mercado, pero sobre todo para el Atlético de Madrid, porque ahora en junio cierra el ejercicio económico y ahí es cuando empieza el mercado de fichajes para el Atlético de Madrid. Están saliendo muchas informaciones y ya lo vimos ayer con Galán. Comentaremos ahora la situación. Tranquilidad con el futbolista del Celta y que muy pronto será jugador del Atlético de Madrid, pero también vamos viendo cómo poco a poco ya se van centrando los objetivos, empezarán negociaciones por ciertos futbolistas, así que un episodio muy interesante. Pues comenzamos. Vamos a empezar rápidamente recordando, lo vamos a hacer los próximos vídeos, esa votación que ya está disponible. Ayer ya lo comentamos en ese análisis reaccionando a Javi Galán. Podéis votar ya al escudo de 1947 o al logo actual, como prefiráis. Dejaremos en la descripción el link para votar, así que recordamos que es importantísimo votar para poder elegir de una vez por todas el escudo del Atlético de Madrid. Un escudo que, bueno, quizás mucho también están pensando en la camiseta, porque todavía no han salido a la venta. Es verdad que se han anunciado, pero no han salido a la venta. Si podría llegar el escudo, si sale elegido, a la camiseta de la próxima temporada. Según Footy Headlines, no. Según Footy Headlines, y como ya pensábamos nosotros y lo hemos dicho en anteriores vídeos, el actual logo, el que vemos en pantalla, se va a mantener para las camisetas de la temporada 23-24. Y si sale el escudo del 47 elegido, pues ya estará disponible para las camisetas de las siguientes temporadas, según Footy Headlines. Aparte, el club ya ha dicho que primero hay que cumplir, si al final sale el escudo, que hay que cumplir los contratos vigentes. Y aparte, en este caso, ojalá nos sorprendan que de repente, si sale mañana el escudo, veremos si se puede anunciar al final de la tarde. El otro día con la consulta se anunciaron los resultados horas después de que finalizase. Ojalá nos diesen esa sorpresa, pero al final, aparte de esos contratos, lo más probable y prácticamente seguro es que las camisetas de esta temporada ya estén producidas. Normalmente es con meses de antelación. Claro, hay que vender muchas camisetas, se producen con mucho tiempo de antelación para que puedan estar distribuidas y que no haya problemas de abastecimiento y que no se agoten los stocks de camisetas. Por eso parece complicado y de salir el escudo en principio será para la próxima temporada, salvo una sorpresa mayúscula del Atlético de Madrid o que lo hubiesen pensado que este cambio se podía producir antes y ya tuviesen algo propuesto, pero la idea del club es mantener el escudo actual, el logo, por lo tanto eso podría ser complicado. Antes de ir con los fichajes, también queríamos traer las palabras de Cerezo sobre el escudo esta última semana, que ha dicho: para mí el escudo no es un problema que me pueda repercutir. A mí me preocupa que el equipo juegue bien o mal, tener buenos o malos jugadores. El resto son situaciones en las que intentamos hacer caso a la mayoría de toda la gente que es del Atlético y quiere al equipo. Si la mayoría quiere el cambio, lo cambiaremos dentro de nuestras posibilidades. No tenemos problemas con un escudo u otro, intentamos modernizarlo, pero si no le gustó a la gente, intentaremos complacerles. A mí personalmente me da igual, lo importante es ser del Atlético y quererlo sea como sea. Volveremos al de toda la vida si así lo decide la gente, pero el que ha visto todo el mundo no es el original. Aquí muchos interpretaban estas palabras de Cerezo como de resignación a que ya casi tienen decidido la vuelta del escudo de 1947. Hombre, es lo más normal. Después de la consulta del otro día, más de 60.000 personas que votaron a favor de la vuelta del escudo. Yo creo que ya más o menos han asumido la derrota, salvo una sorpresa que sería mayúscula, que se diese mañana a partir de las 2, que es cuando finaliza la votación. Y al final la idea del club, aunque yo creo que en un futuro igual lo pueden agradecer. Y Antes de ganar, nada, y mil ganar, y gracias ganar, a y Paul volver a por ganar, y esos ganar, y ganar, y 18 ganar. Porque mesazos queréis y a ver qué competir en nos Europa. dice. Eso es el fútbol. Con el escudo en el pecho, todos unidos,
una piña, un muro, Así la es. cuarta pata e Sí, imparables. el escudo puede hacer que todos volvamos a estar unidos, así que muchísimas gracias, Paul, por esos 18 meses aquí como suscriptor del canal. Gracias por ese Prime y tienes a Luis dándote la bienvenida otra vez más. Y lo que estaba comentando, que al final el club quería mantener el logo, lo que decía también era que, bueno, que al final yo creo que en cierto modo lo van a agradecer porque la primera camiseta que saquen con el escudo creo que va a ser un éxito tremendo, ya lo vimos con las últimas, con el escudo de 1903 este año, pero también con la cuarta equipación del año pasado con el escudo de 1947 que se agotaron en poquísimas horas, colas también de horas en el Metropolitano. Así que estas palabras de Cerezo. Y ahora vamos también con uno de los temas del día hoy, porque se ha hablado un poco de Galán, pero sin duda el tema de los anteriores días ha sido Javi Galán y se sabe nueva información sobre el lateral izquierdo. Gracias, Cherdistan, por el follow. También buenas tardes aquí en el chat. Y como decía Diego, es uno de los temas del día. Recordamos, ayer subimos vídeo a De Padres e Hijos, ese análisis y reaccionando a Javi Galán. Si no lo habéis visto, os lo recomendamos. Dejaremos una tarjetita aquí arriba para después de ver este mercado podéis verlo en nuestro canal. Y pues parece que hay algunos flecos que están retrasando el fichaje o la incorporación de Javi Galán al Atlético de Madrid. Ayer se decía que iba a pasar reconocimiento médico, finalmente no lo pasó. También se ha llegado a decir que hoy iba a hacer el reconocimiento médico, pero tampoco, y parece que se pospone para la próxima semana, según informan tanto el Mundo Deportivo Walter Zimmerman como Pedro Fullana en Carrusel, como incluso Mateo y David Medina en Marca. Es un retraso pequeño, en el Atlético de Madrid están confiantes en que el fichaje no tiene ningún problema, va a hacerse y nosotros también estamos bastante tranquilos. Totalmente, tranquilidad absoluta con Javi Galán. Lo único que se comentaba que ayer podría haber pasado reconocimiento médico y que hoy firmase su contrato con el Atlético de Madrid, pero como es una operación en la cual se incluye a otro futbolista como es Manu Sánchez, también hay que llegar al acuerdo con Manu y su representante, lo mismo con Javi Galán y con su representante, luego negociar el Atlético de Madrid y el Celta, por eso que es una operación algo más complicada de lo normal. Aparte, siempre aparecen los famosos últimos flecos del Atlético de Madrid, pero tranquilidad absoluta con Javi Galán, que en vez de que se firme todo, porque presentarse sería cuando empiece el mes de julio, al igual que Soyuncu y Mourinho, que serán presentados los primeros días de julio, lo de Javi Galán se atrasa un poco, pero tranquilidad con él. No hay ningún problema, todo se pospone un poco para la semana que viene, que además ya será julio y quizás ya se haga incluso la oficialidad de la confirmación por redes sociales, por la web del Atlético de Madrid, del fichaje de Javi Galán por el Atlético de Madrid. También vamos a hablar en este vídeo de Álvaro Morata, y es que han salido muchas informaciones en las últimas horas sobre su vinculación con el Milan. Primero, la Gazzetta dello Sport comentaba que Morata habría dado el visto bueno a irse al Milan. No es un sí, porque también está muy feliz en el Atlético de Madrid, pero le consultaron y él dijo que, oye, no habría ningún problema en volver a Italia, sobre todo el Milan, que es el equipo que más se ha acercado a Morata en los últimos días. También Alessio Alaimo ha confirmado ya contactos del Milan con el propio Atlético de Madrid por Álvaro Morata. Di Marzio también, uno de los periodistas más fiables, dice que el Milan se está considerando muy seriamente el fichaje de Álvaro Morata, y ya empezamos con informaciones también desde aquí de España sobre una posible negociación entre Atleti y Milan, porque Gianluigi Dragone ha comentado que Juanma López ha estado estas últimas horas en Milan, es el representante de Morata, como ya sabemos, y que la oferta del Milan ya está ahí, es decir, el Milan ya ha hecho una oferta al Atlético de Madrid, ya ha sido comunicada esta oferta tanto al Atleti como a Morata, y va a ser el propio Morata el que decida. Además, según David Vinuesa, Andrea Berta ha estado en Milan, esto tampoco quiere decir que esté ahí en la negociación por Álvaro Morata, pero bueno, también es sospechoso por así decirlo, y veremos a ver qué pasa. La cláusula, como ya comentó Mateo, es de 20-30, no es de 10 millones, y puede que haya negociaciones entre Milan y Atlético de Madrid por Álvaro Morata. Claro, ya estamos hablando que partes involucradas, y esta información se cumple, han estado en Milán y por eso esos contactos entre los dos clubes. Se está poniendo bastante caliente lo de Álvaro Morata porque la renovación, en un principio parece ser que el jugador se va a quedar, pero siempre lo comentamos que las renovaciones no siempre son para quedarse, y en el caso de Álvaro Morata todo cambia un poco porque, claro, si la cláusula de rescisión fuese de 10 millones, sería complicado para el Atlético de Madrid, pero la última información de Mateo dice que la cláusula está entre los 20-30 millones de euros solo en el mes de julio. A partir de agosto ya no hay cláusula de rescisión y ya tendrán que negociar un traspaso por Álvaro Morata, aunque en Italia insisten en esos 10 millones, ha sido desmentida esa cláusula, es de 25-30 millones de euros, así que
saldría por una cantidad que permitiría un margen de maniobra al Atlético de Madrid. Veremos cuáles son los planes también, porque la principal salida que busca el Atlético de Madrid en la zona ofensiva es Joao Félix, que eso ya daría un margen de maniobra pleno, porque se sacaría bastante dinero, o al menos se buscaría una cesión con una opción de compra obligatoria, pero ahora mismo por el portugués no hay ninguna oferta de ningún equipo, así que ese tema está más complicado, pero lo de Morata, aparte del Milan, está también la Roma, lo único que en el caso de la Roma buscaría una cesión más que un traspaso, y luego esas ofertas de Arabia que parece que han sido totalmente declinadas por el jugador, que quiere seguir compitiendo en Europa, y si no lo hace en el Atlético de Madrid, donde está feliz, lo haría en un país que ya conoce. Su mujer también es italiana. Conocemos el cariño que tiene Álvaro Morata a Italia, y por eso que puede ver con buenos ojos el proyecto del Milan. Así que cuidado con lo de Álvaro Morata, que las próximas semanas pueden ser muy moviditas con el delantero de la selección española. Mira, hablabas de Joao Félix. Es verdad que aún no hay ninguna oferta oficial por Joao Félix. El Atleti sigue esperando esos 100 millones quizás, o una cesión a muy malas por el portugués. David Medina en Radio Marca ha comentado: Joao Félix tiene que salir sí o sí. Dice: lo veo en un equipo de la Premier de mitad de tabla. No me imagino otro curso con sus caritas y sus suplencias. Espero que no vuelva a la pretemporada con Simeone y sus compañeros. Estas son palabras de David Medina, recordemos, una de las fuentes más fiables del Atlético de Madrid. Si él dice que Joao tiene que salir sí o sí, también es lo que espera el Atlético de Madrid, pero claro, pasan los días, pasan las horas y esto no se acelera, y de hecho está bloqueado, así que también la salida de Joao Félix va a ser importantísima para ver si el Atlético se trae a un 9, que ahora veremos quién podría ser. Sin ofertas es completamente imposible que salga Joao Félix. Él regresará el 10 de julio, al igual que otros compañeros. Al estar con la selección tienen esos 3 días más, aunque alguno igual nos sorprende y se incorporan el 7 de julio a la pretemporada del Atlético de Madrid. Empezará, pero claro, la cosa no es que empiece, es si acaba esa pretemporada y continúa en el Atlético de Madrid, y eso va a depender de las ofertas que puedan llegar. El Atlético de Madrid sigue convencido de que van a poder sacar a Joao Félix, si ese es su deseo. Ya veremos de qué forma. Lo que está claro es que no se va a regalar al jugador. Se espera un traspaso por unos 100 millones de euros, algo que me parece ahora mismo muy, pero que muy difícil. O la otra opción, que sería mucho más factible, una cesión con una opción de compra seguramente obligatoria por Joao Félix. Así que otro jugador que con el paso de la semana se irá descubriendo cuál es su futuro, pero ahora mismo sí que se prevé como un problema, porque ya sabemos la relación que hay con Joao Félix, y también que se busca una salida y no se encuentra. Si sale Morata, quizás rumbo al Milan, y si sale Joao Félix vendido, sobre todo por esos 100 millones, que ahora mismo, como decimos, parece complicado, el Atleti parece irá por un 9, y uno de los 9 favoritos ya sabemos que es Dusan Vlahovic, y han vuelto a meter al Atlético de Madrid en la puja por el serbio. Es la Gazzetta dello Sport quien ha metido a Atleti, a Chelsea y a Bayern como los clubes más interesados en hacerse con los servicios de Vlahovic, el delantero de la Juve, una Juve que también está pasando por un tramo económico algo complicado y que quizás podría estar abierta a la venta del serbio. Información que viene desde Italia, y de nuevo mantienen al Atlético de Madrid en la puja por Vlahovic, y lo que comenta esta información, que se lo va a llevar obviamente el que pague más, y teniendo al Chelsea y al Bayern como candidatos a llevarse al serbio, se prevé como algo difícil. Aparte que el Atlético de Madrid, para poder ir a por un delantero de estas características, tendría que salir Morata y tendría que salir también Joao Félix. Fíjate, algo que se prevé complicado que salgan los dos. De ser así, el Atlético de Madrid podría ir a por un delantero de las características de Vlahovic, o igual también a por algo más económico, porque ya conocemos cómo funciona el Atlético de Madrid. Si al final se dan estas dos salidas, es más que bienvenido. A nosotros es un jugador que es cierto que su última temporada no es tan buena, aún así mantiene unas cifras superiores mismamente a las de Álvaro Morata, jugando muy lejos del área, y encima con esa pubalgia que le ha mantenido un tiempo apartado de los terrenos de juego. Y luego que con Allegri no tiene buena relación. La Juventus parece ser que se va a quedar con Europa, está negociando con la UEFA para ver si excluyen de la Conference a Juve, y así de esa forma arreglan el resto de problemas que están investigando por esos temas de las plusvalías y todos esos problemas que ha generado la Juventus en estos
últimos años, pero la información es que la Gazzetta dello Sport mantiene al Atlético de Madrid en esa puja. Gracias Twitter Momix por el follow y un fichaje que ya está hecho prácticamente, falta únicamente la oficialidad, es Kondogbia. El otro día salía incluso en portada en el equipo ya dan por hecho que Kondogbia va a ser el primer fichaje del Marsella de Marcelino y de hecho ya hay Here We Go de Fabrizio Romano, la imagen de hecho de Kondogbia vestido con la camiseta del Marsella es de Fabrizio Romano y al final la operación va a salir por 8 millones. Kondogbia se irá al Olympique de Marsella por 8 millones, que es más incluso de lo que pedía al principio de verano el Atlético de Madrid, el Atlético pedía unos 5 millones y además hay que decir también, según Héctor Gómez, que el Valencia va a recibir 1,2 millones de esa operación, así que ya solo falta oficialidad. De hecho, creo que Kondogbia ya está en Francia incluso, y dice Fabrizio además que los documentos entre Atleti y Olympique de Marsella se van a firmar pronto y pronto también será oficial el fichaje. Sí, en las próximas horas o mañana seguramente se haga oficial el traspaso de Geoffrey Kondogbia al Olympique de Marsella, que se va a encontrar con un viejo conocido como es Marcelino y pone fin a esta etapa en el Atlético de Madrid. El Atleti buscaba sacar al menos 2,5 millones para cumplir la amortización de Kondogbia. En un principio negoció por 5 millones con el Besiktas, pero al entrar varios equipos como el Marsella, el Lyon, el West Ham, pudo pedir algo más de dinero y finalmente se cierra en esos 8 millones el traspaso de Kondogbia, un futbolista que ha tenido muchos altibajos en el equipo. Esta última temporada no sabemos muy bien lo que ha pasado porque no ha tenido nada de protagonismo. En la segunda vuelta ni apareció. Sí que es cierto que es un futbolista irregular porque ha habido partidos de Kondogbia. Todos recordamos aquel contra el Manchester United, principalmente en Champions era donde más brillaba por las características físicas que exige ese tipo de competición, donde era un futbolista que dices, este tío es top 5 pivotes en el mundo, pero luego al partido siguiente era el típico jugador que te desquiciaba, que te tirabas de los pelos con él y es lo que creo que ha marcado un poco su paso por el Atlético de Madrid, esa irregularidad. Aún así es un futbolista al que no se puede achacar nada, todo lo contrario, ni una sola mala palabra, compromiso por parte de Kondogbia, así que le deseamos lo mejor en el Olympique de Marsella, una liga que creo que le viene muy pero que muy bien para sus características físicas. Toda la suerte del mundo para Kondogbia en el Olympique de Marsella. A mí es un jugador que me gustaba bastante, pero es verdad que, como dice Diego, le ha faltado quizás regularidad, ¿no? Ha habido partidos en Champions que él solo se hacía con el centro del campo del partido, pero hay habido otros que no encajaba tanto o que quizás también Simeone ha aprovechado más a Koke en esa posición y quizá Kondogbia se ha quedado sin sitio. Así que, como digo, mucha suerte para Kondogbia y tras la salida de Kondogbia y quizás de algún que otro centrocampista más, luego comentaremos algunos nombres que podrían llegar a salir, ya se empieza a hablar de fichajes para el centro del campo del Atlético de Madrid. Uno de ellos era Berratti. El otro día incluso subimos vídeo de Padres e Hijos de ese artículo de David Medina en Marca hablando sobre la posibilidad de Berratti y el Atlético de Madrid, pero ha aparecido Arabia Saudí. Fabrizio Romano informa de un interés concreto y serio de Arabia Saudí por Berratti. Tratan de convencer al jugador, no va a ser fácil, pero las conversaciones se van a producir en los próximos días entre el PSG y Arabia Saudí, y el club que especifican desde relevo Mateo Moreto es el Al Hilal. Al Hilal incluso parece que ha enviado a una delegación a París para cerrar el fichaje de Berratti y que ya habría negociaciones con el Paris Saint-Germain, pero aún no hay oferta. Berratti ha dicho que se quiere marchar y según el equipo parece que podría darse este fichaje, pero claro, es un jugador que podría interesar al Atlético de Madrid, pero ya dijimos que era muy difícil y entrando a Arabia Saudí yo te digo ya que es casi imposible. Lo que tiene claro Berratti es que quiere salir del Paris Saint-Germain y el PSG está dispuesto a negociar por el futbolista. En un principio Mateo hablaba de 80 millones, creo que saldrá por mucho menos, pero claro, cuando aparece Arabia Saudí, un futbolista que va a cumplir 31 años a finales de año, creo que ya puede pensar en ese retiro idílico, al menos en el aspecto económico, donde firmar su último gran contrato podría ser uno de los futbolistas mejor pagados no solo de Arabia Saudí, sino del mundo, porque es un jugador con muchísimo caché y obviamente si entra a Arabia Saudí, poco tiene que hacer el Atlético de Madrid, que aparte de eso es un fichaje que nos parece muy complicado. Ahora hablaremos del que parece que ahora es el objetivo número uno, que también es difícil, pero Berratti exige un traspaso bastante alto y luego un sueldo muy pero que muy grande. Al final no sé en qué salario estará Berratti, pero los 10 millones de euros creo que los pasará más que de sobra en Francia, así que la oferta del Al Hilal
me parece mucho más factible para llevarse al italiano. También complicado, pero más factible y más posible, es el fichaje de Pierre-Emile Højbjerg por el Atlético de Madrid, el centrocampista del Tottenham, y es que son varios los medios y los periodistas que están comentando que ya Atlético de Madrid y Tottenham estarían negociando. Esta es la información de Alecho Alaimo, el primero que comentó esta posibilidad. Atlético y Tottenham podrían ya estar negociando Por por el cierto, fichaje de Højbjerg. mismo periodista que habla de lo de Morata, Sí, así que es va a haber verdad. que estar pendiente de él. Mateo también confirma esta información. De hecho, él dijo en su día que es un perfil que gusta mucho al Atlético de Madrid. Dice también Mateo en relevo que va a ser algo que no se va a cerrar rápido, si finalmente llega al Atlético de Madrid, obviamente, porque hay que negociar. Y el Tottenham, es verdad que tanto Mateo como en Inglaterra, varios medios, The Athletic lo comentaba, Charlie Ecclester, también Récord en Escocia y Talk Sport, todos comentan que el Tottenham está abierto a la posibilidad de dejar marchar a Højbjerg. Es decir, si viene una oferta buena, el Tottenham va a abrirle las puertas a Højbjerg. Højbjerg también parece que se quiere marchar del Tottenham. Y el Atlético de Madrid a día de hoy, no he leído más clubes interesados, parece que es el club más interesado, el que habría puesto entre ceja y ceja, se habría puesto entre ceja y ceja a Højbjerg. Así que es un fichaje que a nosotros nos gustaría bastante, es complicado, pero oye, ya se está relacionando mucho a Atleti y a Højbjerg. Qué bonito sería traer a Højbjerg. A mí es un futbolista que me encanta. Me atrevo a decir que en esa posición de pivote está entre los 10 mejores del mundo, sin lugar a dudas. Lo único que el Tottenham es un poco una casa de locos, un equipo muy, pero que muy irregular, y en ciertos momentos es un auténtico desastre donde es difícil brillar. Aún así, las temporadas de Højbjerg con el Tottenham son bastante buenas y creo que es el pivote perfecto para el Atlético de Madrid. Lo único, un futbolista valorado por Transfermarkt en 45 millones, que no creo que le vayan a faltar pretendientes y que parece que económicamente puede ser muy difícil para el Atlético de Madrid viendo los problemas que ha tenido con otros futbolistas, incluso que cuesta llegar a lo que pide la Fiorentina por Amrabat. Lo único que en el caso del marroquí, el Atleti no pondría más de 20 millones de euros ni de coña. Lo único que con el Tottenham, ya lo comentamos la primera vez que sonó el danés, y era que nosotros suponemos que puede haber algún favor de por medio por parte del Tottenham, aunque se deba algún favor con las cesiones de Reguilón y Doherty, porque al final Reguilón no contaba para el Tottenham y fue una forma en la cual se liberó la masa salarial que ocupaba el español, y con Doherty fue parecido, y por eso esos favores en algún momento hay que pagarlos, y a lo mejor el Tottenham podría priorizar o facilitar esas negociaciones con el Atlético de Madrid por el danés. Aparte de eso, ¿cómo se podrían facilitar esas negociaciones? Aparte de pedir algo menos de dinero, que se abriese la opción de una cesión con opción de compra, y algo que el Atlético de Madrid sería más fácil de asumir. Aún así requiere un gran esfuerzo. O la otra forma sería incluir a algún futbolista. ¿Y qué futbolistas podrían cuadrar? Uno que ha sonado para el Tottenham es Carrasco, y que su futuro, ahora hablaremos de él, sigue en el aire. ¿Y qué más jugadores se nos puede ocurrir? Lemar, que sería ya el favor definitivo, porque te deshaces de un jugador que estás teniendo muchísimos problemas para que se vaya, que ha interesado equipos de la Premier, de Londres también, pero en ese caso era el Arsenal, y con una de esas operaciones es cuando podría llegar Højbjerg a base de traspaso, y si piden esos 45 o 50 millones de euros, creo que es inviable para el Atlético de Madrid. Como decimos, ojalá, porque Amrabat nos gusta, pero este hombre está 2, 3 escalones por encima, y el que no haya visto a Højbjerg, que se ponga partidos enteros en fútbol y en la página que quiera, y va a poder disfrutar de un auténtico futbolista. A mí me parece muy bueno, y sobre todo que es el tipo de pivote que le viene perfecto al Atlético de Madrid. Pues ahí está, la relación entre Atleti y Tottenham por Højbjerg está, lo comentan desde Inglaterra, también Alessio Laimo dice que podría haber incluso negociación, y lo dicho, si el Atleti tiene que pagar a tocateja el fichaje es muy complicado, por no decir casi imposible, pero oye, si es una cesión con opción de compra, debido a los favores de la temporada pasada, podría verse incluso si es un traspaso con jugadores de por medio, así que veremos a ver en los próximos días cómo avanza el tema Højbjerg, pero podría ser el objetivo número 1 para el puesto de pivote del Atlético de Madrid. Como he dicho antes, podrían darse más salidas en el centro del campo. Una de ellas es Saúl. El otro día también, en ese vídeo que subimos a De Padres a Hijos, comentábamos la entrevista en AS de Saúl, que negaba cualquier oferta de Arabia Saudí, pero un artículo esta última semana de David Medina en Marca
más o menos le lleva la contraria, porque, bueno, la contraria no tanto, porque también confirma lo que dijo en su día ya Luis Dragone, que no es Saúl, no es tanto Saúl, sino su agencia, su representante, que es Jonathan Barnett, el que está intentando llevar a Saúl a Arabia Saudí. Comentaba David Medina en este artículo que comentó en Marca, que Saúl sabe que su rol en el Atlético de Madrid a día de hoy es muy complicado y que una salida podría acabar con ese problema, tanto del Atlético como del propio jugador, así que no cierra la puerta a salir de forma definitiva. Su entorno, como digo, la agencia sobre todo, es la que está apostando por la operación de Saúl a Arabia Saudí y de hecho el objetivo que se han marcado en la agencia es que Saúl pueda cobrar en Arabia Saudí entre 15 y 20 millones de euros. Estelar es su agencia y comenta David Medina que ya ha hablado con posibles compradores. El Atleti de este modo, con los 3 años que le quedan de contrato a Saúl, cobrando lo que cobra, se liberaría de 45 millones de euros. Sí, luego Mateo también confirma lo que dijo el propio Saúl en la entrevista, que él no ha recibido ninguna oferta y el que está llevando todo es Jonathan Barnett, su representante, y de esta forma también se confirma la información de Gianluigi Dragone, que decía que era el representante del futbolista el que quiere una oferta, que llega una oferta de Arabia Saudí, donde aparte de buscar el bien económico para el jugador, lo busca para él mismo. Ya sabemos que Barnett en esas operaciones es un hacha. Y claro, imagínate un traspaso que beneficiaría muchísimo al Atlético de Madrid, porque las otras formas de que salga Saúl es a través de una cesión, seguramente, y aún así es muy difícil a ver quién se hace cargo de esos 7 millones de euros, o equipos más pequeños de la mitad del salario, sigue siendo muy alto, y ahí se daría un traspaso, una comisión millonaria para Barnett y esos 15-20 millones que buscan sacar para el propio Saúl. Lo único que, como comentan, no hay ninguna oferta ahora mismo sobre la mesa del Atlético de Madrid por Saúl por parte de equipos saudíes y se está un poco a la espera. El jugador sabe que si llega una oferta de ese tipo, parece ser que no va a decir que no, se iría a Arabia Saudí y luego para el Atlético de Madrid sería muy bueno por la parte que hemos dicho de traspaso, pero también por la masa salarial que libera, ahorraría unos 45 millones de euros y eso da mucho margen y, por ejemplo, para el nombre del que hablábamos antes, para Højbjerg, eso yo creo que ayudaría mucho para un traspaso como el del danés, aparte de la salida de Kondogbia, y también el Atlético de Madrid tiene otras fuentes de ingreso de las que hablaremos ahora. Hay que hablar también de Carrasco, hemos comentado ya su nombre con Højbjerg, pero Carrasco siguen sonando noticias de renovación, no renovación, Fútbol Club Barcelona. La opción de compra que tiene el Barça de esos 19 millones más o menos sobre Carrasco caduca mañana, 30 de junio. Si no lo compra en estas horas, que todo parece indicar que no lo va a hacer el Barça, Carrasco seguiría en el Atlético de Madrid, salvo que obviamente el Barça o cualquier otro club negocie por Carrasco en el mes de julio y de agosto. Así que Mateo, en este sentido, sigue manteniendo que hay un 5% de posibilidades de que renueve Carrasco por el Atlético de Madrid. De hecho, da dos opciones. Una es que siga en el Atleti y que no renueve y que salga libre la temporada siguiente. Y la otra es que salga este mismo verano. Ya vemos si Barça, si otro equipo, sobre todo de la Premier League. Y David Medina también comenta que el otro día, creo que Picu Díaz era, decía que ya había habido una oferta de renovación por 2 años. David Medina desmiente esta información, dice que de momento no ha habido otra oferta de renovación más que la que se hizo el año pasado, de esa subida de sueldo de 25% que Carrasco consideró insuficiente. Así que, bueno, por cierto, también Rubén Uría comenta que sí que es posible la renovación. Está todo un poco lioso, hay algunos que dicen que sí La puede lluvia de renovar. informaciones. Está todo muy, muy mezclado. Hay algunos que dicen que sí, otros que no puede renovar, otros que puede marcharse este verano. Veremos a ver qué pasa con Carrasco, pero a día de hoy sigue siendo jugador del Atlético de Madrid y también, gracias siempre al Atlético por el follow, también, según comenta David Medina, se espera, obviamente, que empiece la pretemporada con el Atlético de Madrid. ¿Y a quién hacemos caso? ¿A Mateo y a Medina? ¿O a Rubén y a Al final es la lluvia de informaciones habitual y en este caso lo de Carrasco ya os hemos dicho que iba a ser el nombre del mercado, uno de los nombres del mercado del Atlético de Madrid. Lo que sí que parece que se aclara es que va a empezar la pretemporada y luego ya veremos qué pasa con él. Me cuesta creer que el Atlético de Madrid permita liberar a Carrasco totalmente gratis la próxima temporada siendo agente libre. Y yo creo que sí que se puede dar esa renovación. Veremos si también se cede y se sube un poco en ella, pero si al final se queda, yo creo que en algún momento se va a ofrecer esa renovación a Carrasco. Ya os contamos un poco cómo era la situación en realidad a finales de mayo, el 25 de mayo, en ese hilo que os contábamos que el futbolista nunca había forzado esa salida al Fútbol Club Barcelona, que obviamente estaba
enfadado con el club porque se le había prometido una muy buena mejora del contrato que nunca llegó y solo llegó esa oferta que mejoraba su salario en un 25%, pero lejos de lo prometido en un primer momento por el belga. Así que va a ser, al igual que Joao, otro de los nombres del mercado que va a estar hasta el último momento si se queda o no. Para nosotros es un jugador muy, pero que muy importante y por eso hablábamos de que el fichaje de Javi Galán nos parece muy buen fichaje si al final está Carrasco y está Reinildo. Si al final se va Carrasco y tiene que ser Galán su sustituto, creo que ahí el Atlético de Madrid estaría en problemas porque creo que Javi Galán le falta un par de escalones para llegar, bueno, un par o unos cuantos más que un par para llegar al rendimiento que te puede dar Carrasco. Pero eso ya es una cuestión de opinión y para nosotros Carrasco, siempre lo hemos dicho, es un futbolista muy importante y muy difícil de sustituir, sobre todo si jugamos con 5 atrás. Otro de los nombres que opinábamos, opinión no información, que podría llegar a interesarse el Tottenham quizás en una operación por Højbjerg es Lemar, y es que también está en la rampa de salida, según comentaba David Medina en Marca. Dentro del club algunos no entendieron que se alargara tanto el contrato de Lemar en la renovación que se hizo el año pasado. Es verdad que lo explican diciendo que era lo del salario se iba a alargar, es decir, igual cobrar lo mismo en los años que tenía de contrato con esta renovación. Y además David Medina comenta que es uno de los señalados para recaudar dinero con una posible venta y que la Premier siempre está atenta a Lemar. Ahora mismo no hay ninguna oferta por Lemar, así que veremos a ver qué pasa con el futuro del francés. Lo de Lemar es un poco lo de siempre. Al final el Atlético de Madrid busca que salga, pero nunca llega una oferta por el francés. Parece ser que en este caso se abre una nueva vía, que es la cesión, y cree el Atlético de Madrid que algún equipo francés, algún equipo de Premier League podría buscar la cesión de Thomas Lemar. Aparte de ser un jugador que nunca llega a cuadrar, sí que es cierto que a Simeone le gusta, pero es un futbolista que, como otros muchos de la plantilla, tiene una grandísima irregularidad, aparte sufre muchas lesiones y luego que nunca ha demostrado tener el nivel, salvo el año de la liga que estuvo muy bien, nunca ha hecho ver que de verdad merecía haber pagado tanto dinero por él, esos 70 millones por el 70% del pase del francés. Así que a ver si este es el verano definitivo y Lemar puede salir del Atlético de Madrid. Hemos dicho varias veces que renovar no significa quedarte en el equipo en el que estás, y ese caso también puede ser para Witsel, y es que, según comenta Mundo Deportivo, el Inter estaría pensando en incorporar a Witsel tras la salida de Brozovic. Buscan un pivote y el nombre que más está sonando, repito, según Mundo Deportivo, es Axel Witsel. El problema para el Inter serían los 8 millones brutos que cobran el Atlético de Madrid a día de hoy, que ahora mismo, a día de hoy también, es complicado igualar para el club de Italia. Así que Bitzel puede ser una posibilidad para salir, pero también parece complicada. Y sobre todo va a depender del futbolista. En ese hilo del 25 de mayo hablamos de que el Atlético de Madrid, si llegaba una oferta por Witsel, la iba a valorar y ahí se buscaría otro central, que se buscaría un perfil veterano, pero también como Mourinho hay muchas dudas de si se tiene que quedar, si se va a buscar una cesión y al final la pretemporada va a marcar el futuro del uruguayo. Pero esto depende un poco más del jugador. El futbolista ha dicho que quiere cumplir su año de contrato con el Atlético de Madrid, pero también el Inter podría hacer una buena oferta. Aún así, el problema económico es normal. En Italia los sueldos son más bajos que en España y no creo que puedan llegar a esos 4 millones limpios que cobra Witsel con el Atlético de Madrid. Así que depende del jugador y si al final llega una oferta, el jugador le da el visto bueno, el Atlético de Madrid no pondría muchos problemas. Un jugador que yo creo que a la mayoría aquí nos gustaría ver en el Atleti es Mikel Merino. Según Mundo Deportivo, mientras se está alargando la renovación de Mikel Merino por la Real Sociedad, Atlético de Madrid y Aston Villa están bastante interesados en él e incluso podría decirse que estarían listos para formular una oferta muy pronto. Repito, según Mundo Deportivo, es un fichaje, como decimos con todos, casi prácticamente difícil, pero bueno, también parece que podría renovar pronto con la Real Sociedad. A ver, si decimos que el de Højbjerg que es complicado, el de Mikel Merino más. Creo que la cláusula que tiene es de 60 millones de euros o por ahí. Así que imagínate. Tampoco podemos decir mucho más porque no hemos encontrado
la información como tal, el artículo no lo hemos llegado a encontrar, pero sí que Mundo Deportivo ha comentado esa posibilidad, pero me parece algo muy difícil. Muy difícil, me parece más fácil incluso Hoiberg, por lo que hemos comentado antes, así que lo de Mikel Merino queda más en un rumor. Y también Lodi es todos los jugadores que se baraja para salir, le vemos aquí con la camiseta de Atlético Paranaense, porque según informa Ángel María Herrera en Mundo Deportivo, desde Brasil, el propio Atlético Paranaense preguntó en su día, este verano, por Lodi a su agente, al agente de Renan Lodi, y dice la gente que el Atleti ha sido bastante tajante, perdón. Solo aceptaría una cifra cercana a 20 millones, que es una cifra imposible para cualquier club brasileño, incluido el Atlético Paranaense. En cuanto a Europa, parece que el más cercano a fichar a Lodi a día de hoy es el Benfica, aunque no han salido más informaciones sobre Benfica y Lodi, pero según comenta también el Mundo Deportivo, Benfica está muy atento y podría en el mes de julio, como ya decimos, donde se acelera todo, salir Lodi. Sí, porque ahora mismo está bastante parado el tema de Lodi, no hay ninguna oferta firme por el brasileño. Sí que es cierto que empezó ese interés del Benfica por él, luego se habló un poco de Brasil, pero ya en ese momento se descartó. Lo único que vuelve a salir esta información, al final los equipos brasileños no pueden buscar un traspaso de esas características. Luego el Atlético de Madrid lo que quiere es traspaso y no busca una cesión, así que en julio también se acelerará por Lodi. Lo que tiene claro el Atleti que va a salir, y lo hemos visto con el traspaso de Javi Galán. Lodi dejará dinero y también va a dejar dinero Lucas Hernández, ya que ya hay Here We Go también de Fabrizio del fichaje de Lucas Hernández al Paris Saint-Germain, procedente del Bayern de Múnich, y el Atleti va a recibir de ese traspaso el 15%. El traspaso se dice que va a ser en torno a los 48 millones, por lo que por los derechos de formación que tenía el Atleti sobre Lucas Hernández van a recibir el Atlético de Madrid 7,2 millones más o menos, así que, oye, dinero bienvenido, obviamente. Sí, yo me acuerdo que cuando dimos la información vamos, todo ese hilo que tenéis en el canal y en Twitter, hablábamos de que ya había un acuerdo entre el Paris Saint-Germain y Lucas Hernández, porque nos habían comentado que el Atlético de Madrid, pues bueno, por probar, había hablado con Quilón y había dicho que obviamente podría ser una opción interesante, pero ya vemos que va a salir por unos 50-55 millones, algo inviable para el Atlético de Madrid, y en ese momento nos dijeron que ya lo tenía hecho con el Paris Saint-Germain, que sí que es cierto que el Atleti había preguntado, pero que estaba todo hecho y ahora ya Fabrizio lo ha confirmado. Lo único que el Atlético de Madrid en ese traspaso al Bayern de Múnich se guardó ese 15% y por eso recibirá unos 7 millones de euros por el traspaso de Lucas al Paris Saint-Germain, y yo creo que esos 7 millones irán destinados al fichaje de Javi Galán. Mira, precisamente quien vino a sustituir en su día a Lucas Hernández cuando se fue Mario Hermoso. Y Mario Hermoso también ha salido esta semana información sobre su posible salida a la Juventus. Giovanni Albanese insistía en que la Juve estaría interesada en Mario Hermoso. En este caso, si se va Alexandro, en el anterior episodio, si no me equivoco, dijimos que si se iba a Bremer. Pero bueno, Alexandro también ha jugado mucho de central esta temporada en la Juve, así que se podría entender ese movimiento. Pero el agente del propio Mario Hermoso, Iñaki Espizua, ha desmentido cualquier contacto con la Juventus, según indicaba también Mirko Di Natale en Tutto Juve. Sí, se descarta la opción de la Juventus, y por cierto, me han dicho que hoy ha estado Mario Hermoso en el aeropuerto, pero parece ser que era un viaje familiar. Pues no hay ningún problema con Mario Hermoso. Hablando de la Juve, por cierto, Timothy Weah, que también lo trajimos aquí al canal, I Here We Go, de su fichaje por la Juve. De hecho, ya ha pasado, creo, reconocimiento médico, así que también entendemos un poco por dónde iban las palabras de su padre, de George Weah, y también Sí, sí, Rabiot. un genio, ¿eh? Sí, sí, lo adelantó. Y luego también Rabiot, otro jugador que llegó a interesar, parece, según algunas informaciones al Atlético de Madrid, ha renovado finalmente con la Juve hasta 2024. Un fenómeno. George Weah, de repente le preguntan cuáles son tus equipos favoritos y de repente suelta el Atlético de Madrid y la Juventus. Esa misma tarde salta la información de que el Atlético de Madrid se interesa en Timothy Weah y de repente empiezan estas negociaciones con la Juventus y ya es nuevo jugador de la Juventus a cambio de 12 millones de euros. Así que Weah estuvo inteligente y miró por lo bueno que le podría pasar a su hijo, y mira, le ha valido un contrato y un fichaje por la Juventus, y luego esa renovación de Rabiot por la Juventus hasta 2024, así que otro nombre menos en la lista para el centro del campo. Gracias, Santiago, por el follow. Antes de continuar, si os está gustando este mercado de fichajes, podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo de padres e hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Mira, hablando de fichajes que no se han llegado a hacer por el Atlético de Madrid, uno de ellos también es Marcus Thuram, que ya lo tiene todo hecho con el Inter de Milán. Y según comenta Picu Díaz en AS, Griezmann lo intentó hasta el último momento. Intentó convencer a su compañero de selección, Marcus Thuram, para que fichara por el Atlético de Madrid, pero Thuram, según comentan en AS, entendió que sería muy difícil jugar en el Atleti y que además tendría dificultades para encajar en el sistema de Simeone, así que finalmente, como decimos, se va al Inter.
Estoy de acuerdo con él. A mí, siempre que hemos comentado qué nos puede parecer el fichaje de Turán, siempre decíamos lo mismo, que no nos parece un 9 y que no es el perfil de delantero que necesita el Atleti si al final va por un 9. ¿Cómo tendría que ir a por un 9? Primero, si sale Morata y si sale también Joao Félix. Si no, no va a haber movimientos porque ya van hablando de que el fichaje es Memphis. Y estoy de acuerdo porque no es un delantero goleador. Igual este año se destapa con el Inter de Milán. Aparte, las condiciones económicas en las que podría llegar no eran muy favorables. Mucha prima de traspaso, un sueldo muy alto. Parece ser que Griezmann conoce al jugador, lo ha intentado, pero finalmente el jugador no lo veía y el Atlético de Madrid tampoco. Fíjate, otro jugador que estuvo en la lista de intereses para el Atleti, según Mateo ha comentado en relevo, es Rubén Neves, el centrocampista portugués que, como ya sabemos, se ha ido al Hilal, así que ya no hay ninguna posibilidad de que Rubén Neves recale en el Atlético de Madrid. Bueno, y como para convencer a este hombre, después del ofertón que le ha hecho el Al Hilal, lo único que se hablaba de que podría salir cedido al Newcastle. Veremos si eso es verdad por la relación que hay entre Arabia Saudí y el Newcastle con sus propietarios, pero parece ser, según Mateo, que, oye, el Atleti estuvo interesado en Rubén Neves, pero finalmente, aparte de estar muy interesado el Fútbol Club Barcelona, va a acabar en Arabia Saudí. Por cierto, hablando de la economía en cuanto al mercado de fichajes, la Liga ha modificado ligeramente la normativa del control económico para estimular un poco los fichajes en este mercado de fichajes en la Liga Española. Ha dicho que los clubes ahora mismo podrán invertir en salarios de incorporaciones, es decir, de fichajes nuevos, el 50%, el 60%, si el ahorro supone más de un 5% del coste total de la plantilla, y además también podrá invertir toda la suma de todo lo generado por los ahorros, no computaría el 60% del exceso a inicio de temporada, es decir, en palabras fáciles, la liga va a facilitar un poquito que se hagan más fichajes en la Liga Santander por el ahorro, más que nada. Me parece bien porque había muchos problemas, lo único que también llega en un mercado en el que se está hablando que el Barcelona podría volver a tener problemas económicos y al final ya sabemos la importancia que tienen para la liga el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, creo que se hace un poco más por eso, pero en general creo que es bueno porque el verano pasado fue un auténtico desastre porque ningún equipo tenía margen de maniobra para poder fichar, así que al igual que hace la Premier League, creo que están bien estas medidas para, oye, poder traer algún futbolista y poder competir porque si no te van a adelantar a 300 por hora. Y bueno, también hay jugadores que van a seguir en el Atlético de Madrid. Uno de ellos es Jan Oblak, que ya ha empezado su recuperación. Aquí vemos una imagen en Instagram y de hecho, según comentan en Mundo Deportivo, ha interrumpido sus vacaciones hace unos días para volver a Majadahonda y ejercitarse, perdón, en el gimnasio, ya que su intención es poder estar a tope ya desde el inicio de la pretemporada. Ya sabéis que se perdió varios partidos esta última parte de la temporada debido a esa lesión en el cuello y se espera además, según dicen en Mundo Deportivo, que Gervich va a seguir como un segundo portero. Esto ya es algo más dudoso porque se hablaba mucho incluso de una salida del croata, pero según Mundo Deportivo, Oblak va a seguir siendo titular y Gervich el suplente. Claro, lo del croata está un poco por ver, porque el jugador parece ser que no quiere volver a ser suplente de Jan Oblak y luego que el club tiene sus dudas. Lo único que no se ha hablado nada de un posible sustituto para Ivo Gervik, así que otro tema que se hablará durante el verano y luego Oblak apura los días para llegar bien a esa pretemporada y se rechazó y se evitó el quirófano, por tanto se mantuvo esta medida un poco más de, de aguantar, de ver cómo evolucionaba. Por suerte ha ido todo bien y ya vemos ahí a Jan Oblak preparando los últimos días para iniciar la pretemporada. El objetivo es que Oblak esté en pretemporada. También van a estar Riquelme y Samuel Lino. Y es que además, según comentaba Picu Díaz, de todos los jugadores que vuelven de cesión, Riquelme es al que más van a mirar con lupa. Sobre todo Simeone va a estar muy encima de él. Aunque se comentan posibles destinos para tanto Riquelme como para Samuel Lino. Héctor Gómez dice que el Valencia ha vuelto a levantar el teléfono del Atlético de Madrid, ya que le interesan tanto Samuel Lino como Riquelme, como digo, los dos. Y desde Portugal, CNN Portugal comenta incluso que el Braga estaría negociando con el Atlético de Madrid la cesión de Samuel Lino. Así que es también una incógnita lo que pasará con los dos jugadores. Lo del Braga lo comentan en Portugal, es una información que no ha sido confirmada en España y me parece complicado lo de que haya negociaciones en curso porque Simeone quiere ver a Lino, a ver qué tal lo puede hacer en pretemporada y luego decidir. Lo único que sí que, según Héctor Gómez, un periodista muy pero que muy cercano y el más fiable del Valencia, habla de que vuelven a pensar en Lino y en otro futbolista que es Riquelme, lo único que con Riquelme lo mismo, si hace buena pretemporada
seguramente se quede. Hablando de Riquelme, rápidamente, el otro día jugó todo el partido, al igual que Manu Sánchez con España sub-21 en esa victoria, bueno, perdón, en ese empate a 2 ante Ucrania. Digo victoria porque fue como una victoria ese gol de Abel Ruiz en los últimos minutos para dejar el primer puesto asegurado para España, que ya jugará con Suiza en cuartos. Camello, por cierto, también jugó de titular, pero salió salió al banquillo en el minuto 62, así que yo creo que buen partido, sobre todo de Riquelme, de todos los internacionales. Y seguimos con más Lo noticias. único que Camello telita, ¿eh? Sí, falló alguna que Telita otra. la que falló, que se queda Sí, sí. solo y luego a Riquelme también La directamente le anularon. roban un Sí, gol. sí. Hay una jugada que de repente coge el balón el portero de Ucrania, saca, se pega en la pierna, le cae el balón a Riquelme, la empuja para adentro y de repente pitan falta. Sí. No sé ni qué pitaron. Yo creo que el árbitro aún no lo sabe. Sí, luego creo que Riquelme dijo en zona mixta que le había pitado falta, pero vamos, es un robo absoluto ese gol Sí, que le quitan esa. bastante robo se está viendo Sí, en sí. esta competición. Gracias, Wer, por el follow. Seguimos con canteranos, porque según informan en Radio Marca Gran Canaria, hay optimismo en Las Palmas con la incorporación de Giuliano, aunque, dice, se está trabajando para la cesión. Simeone quiere que empiece la pretemporada con el Atlético de Madrid, algo que también comentan en AS. Pablo Checa dice que el Atleti y Simeone quieren darse un tiempo para decidir el futuro de Giuliano y que de momento va a comenzar la pretemporada con el Atlético de Madrid. De todas formas, Las Palmas parece el equipo a día de hoy mejor colocado para obtener la cesión. Claro, hay otros equipos como el Mallorca, el Cádiz, que han preguntado por Giuliano, pero comentan desde Marca que Las Palmas está muy bien posicionada. Aún así, Simeone quiere tener a Giuliano los primeros días en la pretemporada. Otro que parece que va a salir va a ser Borja Garcés, un jugador del que tampoco se conocían tantas informaciones, pero según comenta La Nueva España, Álvaro Cervera, el actual entrenador del Real Oviedo, ha intentado o va a pedir que el Oviedo intente la cesión de Borja Garcés. El Atlético de Madrid, por su parte, ha pedido una venta definitiva, es decir, no le interesa tanto la cesión, sino más un traspaso, y el Oviedo, en ese sentido, tendría problemas con el límite salarial, así que se espera que sigan las conversaciones pronto, una salida que también parece cantada, la de Borja Garcés. Y luego otro futbolista que puede llegar, que ya hablamos en el Sí. canal, con un nombre bastante peculiar, es el de Marciano Sanca. Marciano Sanca, delantero del Almería, que juega por banda, aunque también puede jugar de 9. Según comentaba Manuel Amón en relevo, el Atleti y el Almería podrían iniciar pronto las conversaciones por Marciano Sanca, ya que el Atleti tiene el sí del jugador. Ayer parece que hubo una reunión entre Atleti y la agencia de Marciano, y es verdad que tiene una cláusula de rescisión de 40 millones de euros, pero se espera que salga por muchísimo menos. De hecho, incluso van a intentar el Atlético de Madrid una cesión con opción de compra, y Marciano jugaría en el filial, jugaría en el Atlético de Madrid B, es una de esas traspasos para reforzar el B de cara a la próxima temporada en Primera Real Federación. Eso es importante porque por Twitter la gente se ha vuelto un poco loca pensando que el Atlético de Madrid iba a pagar 40 millones y que venía a ser el delantero del Atlético de Madrid. Y no, es un jugador para el filial, un perfil muy parecido al de Carlos Martín. Carlos, que se irá seguramente al Zaragoza y vendría a sustituir a Carlos Martín en el filial. Y luego eso, que se barajan la cesión y de ser un traspaso sería muy, pero que muy inferior a esos 40 millones. Hablando del filial, ya hay una cierta planificación, también según comentaban en Mundo Deportivo. Parece ser que Iturbe y Gomis van a seguir siendo los porteros del B. Javier Boñar en defensa va a subir también definitivamente al Atlético de Madrid B. Y el Atleti se ha interesado, como ya dijimos en su día, en Nico Van Ring. Otro de los nombres importantes puede ser el capitán del juvenil, Dani Martínez. Y también todo parece indicar que Ibra Cámara va a salir, terminando contrato este mismo verano, y tanto Marco Moreno como Costis podrían también acabar saliendo cedidos a equipos de una categoría superior, o incluso, si se quedan, tener minutos con el primer equipo. Salim El Jebari, también del que vamos a hablar ahora, parece que va a subir también desde el juvenil al B, y varios cedidos como Verde o Engoya van a regresar, aunque no parece que tengan protagonismo. Por su parte también Carlos Martín, ya hemos hablado muchas veces que podría salir cedido a Zaragoza, y Cueto y Ecian, jugadores importantes esta temporada, van a volver a sus equipos de origen tras las cesiones. Abde Raihani va también a dar el salto al final, al igual que Adrián Niño, aunque se desconoce tanto su futuro. Hablábamos de Salim El Jebari también, rápidamente, según comenta Jean-Louis Dragonet, pese a la idea de que Salim puede formar parte del B, sus representantes están ahora mismo manejando dos ofertas para que salga cedido a un equipo de segunda división. Sería un salto bastante grande para Salim, pero desde el club parece que quieren quedarse con Salim para el B. Y luego ya algo que comentamos en el canal, pero que al final no va a ser de ese modo, es la división de los equipos de Primera Real Federación, donde estará el Atlético de Madrid B después de ese ascenso. Y al principio parecía que iba a ser una división oeste y este, pero finalmente va a ser norte-sur, y el Atlético de Madrid junto con el Real Madrid quedan en esa parte sur del mapa de España, y un grupo bastante complicado con equipos como el Málaga, el Murcia
obviamente también el Castilla, así que grupo, el Castellón, que es un auténtico equipazo, el Ibiza, que viene de segunda división, así que grupo complicado. Sí, muy complicada la primera federación, pero también era un poco lo que se esperaba. Vamos al femenino rápidamente también. Bárbara Latorre ha hecho oficial su fichaje por la Roma después de haber terminado con el Atlético de Madrid, y el Atleti se habría fijado en Gaby García para reforzar el centro del campo. Ambas partes lo ven con buenos ojos y el fichaje, según Marta Griñán Enas, podría darse muy pronto. Además, Relevo comenta que las jugadoras del Atleti han renunciado al cobro de, bueno, del beneficio que podían tener por haber ganado la Copa del Rey. Sí que han recibido por parte de la federación, pero el Atlético de Madrid iba a pagarles 300.000 euros a repartir entre todas las jugadores, y han renunciado debido a que ya renunciaron las capitanas en nombre de todo el equipo debido a quedarse fuera de la Champions League. Así que yo creo que es un gesto que honra al Atlético de Madrid femenino. Así que nada, ya con vistas a la próxima temporada, a ver si se consigue el objetivo de estar en la próxima edición de la Champions League. También, para cerrar, Luis Suárez, parece que, según comentaban desde ESPN Diego Muñoz, podría viajar a Barcelona para realizarse el tratamiento de su rodilla derecha, pero parece que va a optar también por un tratamiento preventivo y continuar su carrera a pesar de los dolores físicos. Veremos a ver qué pasa con Luis Suárez. Es un nombre que hemos hablado muchas veces, debido a que se incluso habla de una posible retirada. Así que en los próximos episodios del mercado de fichajes yo creo que vamos a tratar más este tema, porque también es un poco una incógnita que una figura tan importante como fue la de Luis Suárez en el Atlético de Madrid podría retirarse. También una figura importante en su día para el Zaragoza fue Alberto Zapater, una de las mayores leyendas del club aragonés. Es nuevo jugador del Atlético de Ottawa, también fichaje que llama mucho la atención. Ya sabéis que el Atlético de Ottawa es como una sucursal, entre comillas, del Atlético de Madrid, así que mucha suerte también para Zapater. Y para cerrar este episodio de mercado de fichajes, hablando de sucursales, entre comillas, parece que el Atleti ha acordado la colaboración con el Intercashi. Es un nuevo equipo en la India. Carlos Santamarina va a dirigir el cuerpo técnico del primer equipo. Van a tener, van a meter mano, entre comillas, ahí el Atlético de Madrid, tanto en el primer equipo como en las categorías inferiores. Así que nueva colaboración de sucursal. Ya sabemos que tenemos en Ottawa, en San Luis, en Kolkata también se llegó a tener, y ahora el Intercashi. Sí, lo único que de la India nos fuimos, pero bueno, parece ser que vuelven esos negocios. Ya sabemos esa obsesión, bueno, también normal por difundir la marca del Atlético de Madrid. Hace poco se anunció que se iban a invertir 15 millones de euros en la ciudad deportiva del Atlético de San Luis, y ahora mismo se empieza este proyecto en la India, que veremos cómo finaliza todo. Así que ya sabemos esa nueva relación entre el Atlético de Madrid y el Inter casi. Pues con esta noticia cerramos este episodio del mercado de fichajes. Episodio número 11, que la verdad es que 50 minutos se ha hecho un poco largo. Es que además con el calor que hace estamos ya sudando. Así que nada, hemos comentado todo lo de Højbjerg, Vlahovic, posibles jugadores que podrían salir, posibles jugadores que pueden llegar. Así que nada, Diego, ha sido un placer. Igualmente, Dani, nos vemos esta semana con algún vídeo más. Luego ya comentaremos, si son los próximos vídeos, cómo será a partir de la próxima semana, porque hay 2 semanas un poco difíciles en cuanto al canal. Me voy de vacaciones, ya lo sabéis del año pasado, por eso los directos y todo va a estar un poco pendiente de a ver si podemos grabar o no. El año pasado era imposible porque el internet era horrible, no había casi ni cobertura y era muy complicado, pero bueno, intentaremos traer contenido al canal, ya veremos el modo de cómo lo hacemos, pero nada, mil gracias a todos los que os habéis pasado por el chat, a los que nos escucháis en diferido, y seguiremos con la información del Atlético de Madrid, que se vienen informaciones bastante importantes. Pues muchas gracias a todos por haberos pasado por aquí por Twitch, gracias por los follows, también gracias a Paul por ese Prime, y para la gente de YouTube podéis dejar en comentarios qué os ha parecido este episodio 11 del mercado de fichajes, qué opináis sobre todo del tema Vlahovic, del tema Højbjerg y también de Carrasco, de Saúl, de Morata, etcétera, etcétera. Dejamos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.